Democratizar la agilidad. ¿La agilidad es para todos y para todas? Soy Cintia Rubinstein y este es mi podcast, Agilidad ATR, a todo ritmo, donde en solamente 10 minutos vamos a compartir una idea central que seguramente te generará más preguntas para seguir pensando, investigando y descubriendo tu ser en la agilidad. Cuando hablamos de democratizar la agilidad, hablamos de no pensarla como una cuestión elitista, una cuestión para pocos, una cuestión para iluminados, una cuestión para académicos. Pero sin embargo, quienes estábamos lejos de la agilidad en los últimos años, porque veníamos de otros lugares, me refiero a coach, a capacitadores, a gente de recursos humanos, a líderes de equipo en empresas que no estaban ni cerca de poder generar experimentos con metodologías ágiles, veíamos como algo muy lejano la posibilidad de transformarnos hacia la agilidad. Porque justamente mucha de la agilidad se hace muy carne en la relación que tienen con los frameworks, con las metodologías. Sin embargo, en los últimos años empezamos a darnos cuenta que la agilidad había un lugar para todas y para todos. Un lugar donde de la mano de la filosofía asociada a la agilidad estábamos pudiendo de alguna forma dar respuesta a la enorme complejidad que las empresas, que nuestros clientes y que nosotros mismos estábamos empezando a gestionar también en otras áreas, como en recursos humanos, como en áreas comerciales y como en áreas relacionadas con la administración. Cuando empezamos a pensar en esta posibilidad de ser ágiles, a mí me pasó que muchos colegas se acercaron a mí para preguntarme qué tenían que hacer para empezar sus primeros pasos en la agilidad. Y muchos de ellos cayeron en certificaciones, se certificaron como Scrum Masters, empezaron a hacer cursos de todo tipo y realmente lo que yo sentí fue una gran desesperación por empezar a incorporar ese framework. En algún punto es comprensible porque las metodologías, porque el framework lo que nos puede llegar a dar, y también es muy importante, obviamente, es un cierto ordenamiento, un orden que nos permita de alguna forma tener mucha más reglada la práctica. Y más si venimos de otras metodologías donde teníamos muy claro el framework y estábamos muy cómodos. Esto de buscar esta casita, esta cobija que nos da la metodología, el framework, el contexto, de estar parados frente a una de estas herramientas, de alguna forma nos da seguridad. Sin embargo, en estos últimos meses en particular, diría, desde que empezó COVID, en el 2020, empecé a trabajar con muchísimos equipos que tenían altos conocimientos en Scrum, por ejemplo, pero que estaban muy, muy lejos de la filosofía que hay detrás de las metodologías ágiles. Y tuvimos que empezar a trabajar otra vez en un back to the basic, en volver otra vez a la base y empezar a pensar, bueno, ¿qué hay filosóficamente en la agilidad que este equipo no está pudiendo tomar, incluso llevando a cabo todos los rituales propios de la agilidad? Empezamos a hablar del manifiesto como una posibilidad. Empezamos a hablar de los valores, de la agilidad, los principios y también del corazón de la agilidad como una forma, una mecánica, una metodología de mirar esta posibilidad de ser ágiles desde un lugar distinto, ¿no? Desde un lugar sin ornamentos. Creo que Alan Zimet lo llama una agilidad sin laca, ¿no? Sin ese brillo que hace que las cosas parecieran que son ágiles. Sin embargo, cuando empezamos a hacerle doble clic y nos metemos en la profundidad, nos damos cuenta que algo de la esencia no está en línea con lo que pensamos en la agilidad. En algún punto, cuando todo esto explotó y empezamos a ver realmente tanto interés en la agilidad, yo incluso que venía trabajando en otras temáticas, empecé a tener mucho más trabajo asociado a la agilidad. Empecé a pensar, bueno, ¿qué hay de mi rol y qué hay de mí en este nuevo contexto? Y empecé justamente a darme cuenta que en esa órbita de los que estábamos ya trabajando en la agilidad había muchísimo para dar, pero también había muchísimas personas que no estaban pudiendo entender, bueno, ¿qué había en la agilidad para mí? Y por eso es muy importante a la hora de pensar en esto, entender y preguntarnos, ¿para qué la agilidad, no? ¿Para qué necesitamos la agilidad? Nosotros como profesionales, nuestros clientes, los procesos que estamos trabajando, ¿para qué necesitamos de la agilidad? Porque si no, simplemente lo que estamos haciendo es reproducir los modelos que van siendo de a poco más hegemónicos y en definitiva no estamos pensando qué hay realmente detrás de estas elecciones que hacemos cuando definimos, por ejemplo, empezar a trabajar con un marco metodológico. Creo que para mí, en particular, ¿para qué la agilidad?
tiene que ver con la complejidad que hoy este mundo está viviendo, ¿no? Un mundo que realmente necesita de una mirada distinta, porque es imposible llegar a dar respuestas en un mundo donde solamente tenemos preguntas, ¿no? Y a partir de esta ubicación del poder de las preguntas es que yo me empecé a dar cuenta que mi rol empezaba a ser más de facilitadora, de facilitadora ágil, de coach ágil, más que de formadora. Y empecé de alguna forma a repensar mi rol, a repensar mi aporte de valor, a empezar a entender desde qué lugar yo podía empezar a aportarle valor a estas organizaciones y además hacer un mundo mejor, que puede parecer muy idílico, pero yo creo que es algo que es súper, por lo menos en mi propósito, muy importante. El recorrido de compartir conocimiento y entender que este conocimiento se multiplica también va en línea de democratizar la agilidad. Si hoy uno ingresa a cualquier blog, a algún podcast, a un montón de webinars, el 2020 fue el año donde se abrió la gran caja de conocimiento y realmente si uno quiere hoy acceder a los grandes pensadores, a los grandes líderes y gurús, entre comillas, si podíamos llamarle gurús de la agilidad, simplemente entramos en YouTube y tenemos un montón de información. Si esa información está acompañada de esta pregunta que les estoy planteando, que es ¿para qué la agilidad? Y entendemos que esa agilidad tiene una respuesta para nosotros en relación al abordaje de la complejidad, entonces está buenísimo encarar este camino. En otro capítulo hablaremos sobre las certificaciones como una posibilidad, pero en principio yo no creo que esto de las certificaciones aporte demasiado a la democratización de la agilidad. Sí creo que los contenidos y que justamente cómo pensarlos en la transferencia a las propias tareas y cómo generar experimentos a partir de las cosas que vamos incorporando, eso nos puede ayudar a estar mucho más cerca de la posibilidad de construir nuestra propia forma de abordaje. Porque hay algo que es muy interesante y que lo abordaremos posiblemente en otro podcast, que es que en realidad la agilidad y el framework de la agilidad y la forma de abordaje a la agilidad, la construcción metodológica, también puede ser una construcción propia. En mi caso, yo empecé a trabajar con Design Thinking y empecé a construir un abordaje personal interpretado por mis propias miradas sobre el ejercicio de la consultoría, con herramientas de Design Thinking, pero orientándolas a un lugar donde nunca había leído que nadie la haya aplicado, que era la transformación cultural organizacional. Y la verdad que la lectura que yo tengo de este abordaje es súper diferente y tiene que ver con que yo fui de alguna forma co-creando con mis clientes y con mis proyectos una forma de abordaje particular, que es una metodología ágil, que responde a un montón de cuestiones relacionadas con la filosofía de la agilidad, pero en definitiva, si empezamos a mirarla, es un poco inubicable, digamos, a nivel ortodoxo. Porque creo que el tercer punto de la democratización de la agilidad es poder tener la libertad de construir un abordaje propio, un abordaje que realmente resuene con lo que yo vengo haciendo, que haga un muy buen blend con las prácticas que ya tengo conquistadas, con mis trabajos, con know-how, con todo lo que realmente venimos aprendiendo en nuestros años como consultores, coach, capacitadores o lo que seamos, o líderes de equipo, agilistas o lo que seamos. Y no dejar atrás todo lo que veníamos haciendo, sino poner todo eso al servicio de las nuevas prácticas ágiles, construyendo abordajes propios y personales que tengan realmente el sello de cada uno de nosotros. Y creo que eso también hace que sea todavía más posible y democrática la posibilidad de ser ágiles. Sin seguir un libro, sin seguir un recetario, construir un abordaje que nos sea propio y que tenga nuestro nombre propio, que tenga nuestra impronta, que tenga nuestra forma de entender el trabajo, de entender las organizaciones y también de entender la vida. Y creo que esto también es parte clave a la hora de pensar en si la agilidad realmente es para nosotros. Yo creo que la agilidad no es para todos si implica seguir las reglas firmes de una metodología sin que uno pueda tener la libertad de alguna forma de empezar a pensar, bueno, ¿y qué hay para mí en todo esto? Y a modo de cierre de este primer capítulo, me gustaría cambiar la pregunta y dejar esta pregunta para que cada uno la responda cuando termine este podcast en unos pocos segundos, que es, bueno, la agilidad ya sabemos que es para todos. Ahora, ¿la agilidad es para todo? ¿Nos sirve para todo? Y creo que esa es una pregunta que nos va a disparar una próxima conversación. Así que los dejo con esta pregunta. Sabemos que la agilidad, pensada de una forma democrática, es para cualquier profesional que quiera dedicarse y que quiera tener esta filosofía incorporada a su práctica habitual. Ahora, lo que tendríamos que preguntarnos, además de para qué o por qué hacemos agilidad, si realmente la agilidad es para todo.
Así que los dejo con esta pregunta y nos vemos en el próximo capítulo. Gracias por escucharme y si te gustó, obviamente podés recomendar, calificar y que este conocimiento vuele hacia cualquier parte del planeta. Muchas gracias.